Ok, amén. No sé si se acuerdan, el otro domingo era que hablamos sobre la persecución. Y cuando Dios nos escoge, en vez de estar todos lástimos y todo así, jugando la víctima o el víctimo, gozarnos y decirle gracias, Señor, por escogerme a mí en ese momento, porque uno se mete más profundo en alabarlo y exaltarlo y glorificar a Dios, amén. Aunque duela, aunque nos agarre, pero Dios está obrando y está, ¿cómo se dice? Pruning, podando, y duele, pero es para que crezca más fruto, amén. So, cuando estás pasando por eso, dale gracias a Dios por escogerme a mí en ese momento, amén. Que Dios sea glorificado siempre. Amén. Todos ya se saben de la fe, ¿verdad? Amén. Todos ya saben de la fe, pero vamos a seguir hablando de la fe, amén. So, vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Have a bookmark. Amén, amén, aquí estamos, ¿verdad? Empezamos con Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice aquí la palabra de Dios: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La Nueva Biblia de las Américas dice: ahora bien, la fe es la certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción o demostración de lo que no se ve. Oremos. Dear God, thank you for bringing us here on this day, Lord Jesus. Thank you for this week of ups and downs. Thank you, God, for what you do in our lives. In all, you are glorified and you are exalted. Lord God, open our ears today to hear your word, and open our eyes so that we can see what you have for us today. Break our hearts, Lord God, and show us and mold us in the way that you want your will to be done in us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, amen. So, ahora bien, la fe es la certeza, es la seguridad. Amén. En griego, cuando se usa esta palabra, la certeza, la seguridad es hipóstasis. Amén. Es que es convicción, es la verdad, así es. No se puede mover. Amén. Amén. Y después, si brincamos un poquito adelante aquí en el versículo 6, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque, o que se acerca a Dios, cree que Él existe y que es el remunerador, y es el remunerador de los que lo buscan. Amén. Right here, this isn't easier. Este es más fácil para mí. Dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Dios. Que Él se acerca a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. So, aquí también está pistis, es la palabra de griego que usa para fe. Amén. Y hipóstasis, pistis, dice que la certeza, la seguridad de la fe. Amén. Y metiéndonos en que la fe es imposible sin agradar a Dios. Y cuando vemos aquí en el 5, le usa esa palabra agradar. Cuando está hablando de Enoch, se lo presta esa palabra aquí que dice agradar. Y en griego, esa palabra iguaresteo. Y cuando anda usando esta palabra iguaresteo, agradar a Dios, lo está usando para explicar cómo Enoch caminaba con el Señor. Y lo dice dos veces. En Génesis capítulo 5, versículo 22 y 24, lo dice dos veces: y Enoch caminó con el Señor. Pero cuando lo está dando aquí y lo está explicando en el original, está diciendo: y se agradó el Señor con él. Amén. So, caminar con Dios, Él se agradó. Amén. Y para agradar a Dios sin la fe es imposible. Amén. Y también sigue aquí
Keep going back to 6. Y dice que es necesario que al que se acerca a Dios crea que Él existe. Amén. Y que recompensa a los que lo buscan. Amén. So, es una combinación de cosas. No solo es de desear, porque eso no es la fe. Yo deseo tener un vehículo para venir a la iglesia. Eso no es tener fe. Amén. Eso ya es material, eso ya es mi. Pero caminar con Dios es diferente. Porque muchos no leen, muchos no oran, muchos no estudian. Una cosa es leer la palabra, pero quiero ordenar que estudiar es otra cosa. Amén. So, en Hebreos 7, 11:7, aquí empieza ya nombrando a los hombres después de Enoch, el séptimo. Empieza a nombrar a Noé. Y dice aquí la palabra de Dios. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Amén. Y en la Nueva Biblia de las Américas dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Amén. Casi se suenan igual porque es la misma palabra. Pero dice que Noé creyó sin ver. No tenía celular, no sabía cómo iba a venir las aguas, porque en ese tiempo no llovía. Amén. Dicen que las aguas vinieron desde abajo, se abrieron los fuentes. Amén. Y aquí había mucha maldad en el tiempo de él, pero el Señor encontró favor en los ojos. Amén. Noé, y lo leemos aquí, dice aquí en Génesis capítulo 6, versículo 8. Si me sigue aquí, Génesis 6, 8. Amén. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Amén. Y en inglés dice, encontró favor en los ojos del Señor. Era un hombre recto, era un hombre de justicia. No solo lo agradó el Señor porque caminó con él. Amén. Él caminó con él, él lo buscaba. ¿Quién crees que le enseñó cómo? Su abuelito y el bisabuelito. Amén. Porque ellos agarraron la palabra directamente de Adán. Y ahí se enseñó quién era Dios. Amén. Pero aquí encontró favor, era uno de los hombres. Y no solo eso, mira, dice aquí, es importante saber que Noé encontró favor en los ojos de él. Pero también Dios se recordó de Noé después del diluvio. Y a esto quiero llegar aquí en este punto. No quiero hablar mucho de la fe porque todos ya la saben. Lo que quiero hablar, el punto hoy, del tema de hoy es, acuérdate de mí, Señor. Amén. Aquí dice en Génesis capítulo 8, versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descrecieron las aguas. Amén. Noé tenía fe sin creer o sin ver las cosas. Dios no le dio una visión y dijo, así va a ser las cosas y así. Le explicó cómo lo iba a hacer y dijo, ok, lo hago. Porque he escuchado de ti, de mis familiares, y te voy a creer. Y encontró favor en los ojos del Señor. Encontró gracia. Y lo creyó. Y por medio de creer fue el salvado y el Señor se acordó de él. Amén. Y aquí Abraham, siguiendo en Hebreos capítulo 11, también pasó con Abraham. Dice la palabra en el 11:8, por la fe,
Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y si uno ve la historia de Abraham, ese hombre tenía fe. Hasta llegar a su hijo y a matarlo, el hijo de la promesa, porque tenía fe. Amén. Amén. El Dios que puede todo, el Dios que dice y se hace. Pero también Abraham, el Dios encontró favor ahí también con este brother, Abraham. Si vamos acompáñame aquí en Génesis capítulo 18, versículo 3. Génesis 18, 3. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. ¿Y qué pasó? Se quedaron con él y comieron. Encontró favor en los ojos del Señor. Amén. Y también la palabra dice aquí en Génesis capítulo 19, versículo 19, que Dios se recordó de Abraham. Amén. Cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, se acordó de Abraham y ayudó a Lot. Dice la palabra de Dios aquí. Dice Génesis capítulo 19, versículo 29. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Amén. Por la fe creyeron estos hombres, encontraron favor en los ojos del Señor y el Señor se recordó de ellos. 1 + 1 = 2. Amén. No solo es de tener fe y creer, es también de caminar y agradecer a Dios y se va a recordar. Amén, amén. Amén. Aquí si seguimos, Lot fue salvado 2 veces por medio de Abraham, porque el Señor reconoció, se acordó de este Abraham. Si vemos en el capítulo 14 y en el capítulo 19 contamos las historias donde rescataron a Lot 2 veces. Amén. Pero no solo los hombres eran hombres de fe, también las mujeres. Y dice aquí en el 11, versículo 11 de Hebreos 11:11. Ready? También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad de proposia, pues consideró fiel a lo que había prometido. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad proposia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Y le creyó. Aunque se rió, todavía lo creyó porque era parte de la promesa. Amén. Y al final se hizo lo que se hizo, se cumplió. Y vemos que el Señor se acordó de ella porque la abrió el matriz, ¿verdad? El womb, ya cuando era una viejita. Pero también vemos esta historia, también se respalda cuando Raquel, aquí vemos en capítulo 30, versículo 22 de Génesis. El Señor también se acordó de ella. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. También a ella le abrió. Podemos decir con certeza que ella también tuvo fe y oró. Y le dijo el Señor: si tú eres el Dios de mis padres, también pues nada para ti es imposible. Pero vemos el problema también en el final del capítulo 29 y el principio del 30 que estaba pasando. Pero Dios se acordó de ella. Amén. Es parte de la promesa. Amén. Es parte de lo que le dijo a Abraham. En 1 Samuel, si se acuerdan también de Ana. Primera carta de Samuel. En el primer libro, digo. There we go. You have it there for me. Thank you, sir.
Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdes de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das una hija, un hijo a tu sierva, y yo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Se está diciendo: tengo aflicción, Señor, recuérdate de mí. Y puso su fe que en Dios nada es imposible. Amén. Amén. Y para hacer solo una oración, me imagino que esta mujer andaba orando y orando y orando para tener ese tipo de fe. Porque ¿qué pasó en el versículo 19 del mismo capítulo? 119. Dice: de la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Rama. Paremos aquí. Aquí es igualito lo que hicieron los otros. Caminaron con el Señor. Es lo que hacemos nosotros. Vinimos al servicio, leemos la palabra, oramos. ¿Y qué andaba haciendo esta hermana con su esposo? A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a su Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y ahí también le abrió el matriz para que tenga el bebé, y de ahí salió Samuel. Amén. Caminó con el Señor, oró, tenía fe, y el Señor se recordó de ella. Amén. ¿Qué nos está fallando como cristianos? ¿Es la fe o es el caminar con Él, agradecerle? Amén. Para que Él se recuerde de nosotros. Los hijos de Israel también en Éxodo, cuando andaban clamando y rogando en el capítulo 2, se murió el faraón. Ya pasaron 400 años de esclavitud. Sí. Capítulo 2, versículo 24 y 25. 23, 24 y 25. Éxodo. Dice aquí: pasando mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Amén. ¿Por qué? La receta. Señor, si tú eres el Dios de nuestros padres, si tú le prometiste a nuestros padres, ya es tiempo, Señor. Recuérdate de tu pueblo y cumple, rescátanos. ¿Y qué pasó aquí en el Hebreos capítulo 11, versículo 29? Y dice: y por la fe pasaron del mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. ¿Por qué? Porque no conocieron a nuestro Dios, porque no caminaron con Él. Amén. Y Él se recordó el pacto que hizo para su pueblo y cumplió. Dios va a cumplir. Amén. Pero es una receta especial. Tenemos que caminar con Él, agradar a Dios y tener fe. Amén. Esa es la cosa. Ahí está la receta especial. Así vivieron estos hombres y el Señor se acordó. Amén. No que se te olvidó. No que dice: es que ya me olvidé de este brother. Por ahí estás. A Dios no se olvida así. Amén. Mira, aquí dice: recuérdate de mí, oh Señor. ¿Quién más lo dijo? Si vamos a Jueces capítulo 16, versículo 28. Samsón. Dice la palabra de Dios aquí en el 16, 28.
Me gusta más la Nueva Biblia de las Américas, porque here we go. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. ¿Y qué era su oración, la última? Amén. Recuérdate de mí, Señor. Recuérdate de mí. Recuérdate de lo que yo hice para tu pueblo. Recuérdate de mí, Señor. Caminé contigo y la regué, pero caminé contigo. Recuérdate de mí. Yo me voy a recordar, carnalmente voy a decir, me voy a recordar de los amigos que tenía intimidad, que tenía relación. Mis amigos de guerra, yo me recuerdo de ellos, porque los conocí. Pero si alguien dice, yo también estuve por ahí, pero no me recuerdo, porque no te conocía, no convivíamos, no estuvimos juntos. ¿Cómo se va a acordar Dios si no te conoce? Por eso al final le dice mucha gente: apártate de mí, hacedor de mal, porque mis obras y mi voluntad son las del Padre. Y es hacer lo que Él dice, seguir sus mandamientos. Amén. Así es caminar con Él. Así lo agradecemos. Amén. Amén. Ese es Yuasterio, ¿verdad? A caminar con Él, a agradecerlo. Y después aquí dice en Jeremías capítulo 15, versículo 15, este brother también la tenía mal. Este brother estaba solo, gimiendo, advirtiendo al pueblo de Dios: arrepiéntense, arrepiéntense. Y aquí dice algo bien importante nuestro hermano. Jeremías 15:15 dice: tú que lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, atiéndeme y véngame de mis perseguidores. Conforme a tu paciencia no dejes que sea yo arrebatado. Sabes que por ti sufro oprobio. Ahí dice lo mismo ahí también en esta. Está diciendo: Señor, no te olvides de mí. No te olvides de mí, Señor, por favor. Lo estoy haciendo esto por ti. Recuérdate de mí, Señor, por esto lo hago. Ayúdame en mis aflicciones, Señor, please. Acuérdate de mí. Y aquí al final también dice, anda mencionando que también no quiere morir durante la cautividad. Porque cuando vinieron y a espada vinieron al matadero, y lo ves ahí en Lamentaciones, lo que pasó. El Señor lo pasó sobre todo eso. La historia nos dice que lo llevaron cautivo a Egipto y que ahí lo mataron los judíos. Porque siguió hablando de arrepentimiento y siguió hablando y no paró de hablar hasta la muerte. Porque caminó con el Señor y él tenía fe. Amén. Y dice la historia que lo apedrearon. Amén. Y Jesús dice que a todos los profetas los mataron, menos a Daniel. Pero también a él le vino persecución. A todos los que hacen la voluntad de Dios le va a venir algo en una manera u otra. Amén. Y aquí, después de la cautividad, después de los 70 años de que habló este brother Jeremías, salió Nehemías. ¿Y qué dijo Nehemías? En el capítulo 1, versículo 8 dice: recuérdate, Señor, de los pactos que hiciste. Recuérdate lo que le dijiste a Moisés, que si regresamos a ti, nos ibas a restaurar. Recuérdate, oh Señor. Y después, ¿cómo termina Nehemías? Si vamos a Nehemías capítulo 13, versículo 31, ¿cómo termina? Aquí dice: e hizo arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y lo que está diciendo es: mira lo que hice para tu pueblo. Esa es la voluntad que nos dejaste. Señor, acuérdate de mí. Y lo dice otra vez en el mismo capítulo, en el 13, lo dice en el 14.
Can we go to 14? Y dice, acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus siervos. Los servicios. Acuérdate, Señor, lo que hice para tu pueblo. No estamos diciendo que las obras de Él lo van a salvar y que lo van a llevar al cielo. Pero está diciendo, Señor, recuerda que yo caminé contigo. Ten misericordia sobre mí, Señor, recuérdate de mí. Y otra vez lo dice en el 22. Nehemías 13:22 dice, y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Acuérdate de mí, Señor. Con mi fe te creo y camino contigo, recuérdate de mí, Señor. Amén. Que tu mano se mueva, que se haga la voluntad en mí, lo que tú quieras. Recuérdate de mí, Señor. Que cuando me venga la aflicción, tú estás ahí. Recuérdate de mí. Una de las cosas más pesadas que dijo Jesús era cuando estaba en la cruz y dijo, Padre, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero porque Él dijo eso y porque Él pasó por eso, nosotros podemos decir, Señor, recuérdate de mí. Porque Él la pasó. Él tomó la copa de la ira que nosotros debemos de tomar. Pero Él lo hizo. Y por eso nosotros podemos decir, Señor, he caminado contigo. He tratado de hacer tus estatutos, tus ordenanzas. He orado contigo. Y que nada de esto sea en vano, Señor, recuérdate de mí. Amén. Y otra vez quiero regresar que Dios no se olvida. Amén. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él sabe todo, está en todo lugar. Amén. No quiero que los que están escuchando, los que están leyendo, digan, oh, Dios se olvidó. Porque no se olvida. Amén. La palabra que están usando aquí en hebreo es saher, que es to remind o to recall, a llamar a cuentas o decir, hey, esto es, a señalarlo y decir, aquí. Amén. Y también lo usa la misma palabra, respaldarlo en hebreo, lo está usando y dice minah, una llamada a recordarse o un record. Un recordario. Amén. So, cuando llamamos que el Dios se recuerde de mí, o que Dios se recuerde de sus promesas, o que el Señor se recuerda, lo que estamos diciendo es, así como lo hiciste antes, hazlo así. O si yo he encontrado favor en tus ojos, cumple lo que dice tu palabra aquí. O estamos diciendo, tu palabra dice, y lo puedes hacer si tú quieres, si es parte de tu voluntad. Vamos con Él, los que oramos, los que lo adoramos, los que lo exaltamos, y podemos decirle, oye, ¿te recuerdas ese? ¿Puedes hacer otra vez? Que se exalte su nombre siempre, amén. Amén. Y por fe caminamos, y por fe creemos en las cosas que no podemos ver, y por fe recibimos las promesas que nos dio y que nos va a dar. Amén. Él nos dijo en Mateo 28 cuando se fue, estaré con ustedes hasta el final. Les dejaré el Espíritu Santo, un ayudador, un consolador, que les va a recordar todo lo que ha dicho, todo lo pasado y lo que va a venir por medio de visiones y por medio de profecías y sueños. Y lo creemos, Amén. porque lo dijo Sí. y lo va a cumplir, amén. Y eso es donde está nuestra fe. Y como discípulos de Cristo, nuestro trabajo es caminar con Jesús, creer a Jesús y hacer la voluntad de Él. Los que no han leído el libro de Juan capítulo 15, que lo lean en su tiempo. Disfruten cada letra, cada palabra. Amén. It's beautiful. So, 2 Corintios dice, 2 Corintios 5:7, caminamos por fe, no por vista. Amén. Dice, porque por fe andamos,
no por fe vista. Amén. Pero como seguidores de Cristo, caminemos con Él. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Amén. ¿Qué nos está llamando Jesús a hacer? Dice la palabra de Dios aquí. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué dice el 24? Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvaré. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. No caminamos por vista, caminamos por fe, porque Él lo dijo, que en Él hay vida eterna. Amén. Tener los ojos puestos en el reino, no aquí en la tierra. La cruz no necesariamente dice que hay dificultades. Lo que la cruz, el símbolo de la cruz es muerte. Y tenemos que morir cada día. Nos tenemos que matar cada día y dejar ser matados. Nos humillan, nos escupen, nos hablen mal, la persecución. Y recibirlo y decir: Señor, eres exaltado. Pódame. Y duele. Amén. Pero ese es tomar tu cruz y morir. Amén. Lo dice otra vez en Mateo, capítulo 10, versículo 38. Amén. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pides. Mateo. Mateo, Nueva Biblia de las Américas, me voy a agarrar una. Dice: y el que no tomó su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida, por mi causa, la hallará. Amén. Y aquí dice en el 16, mismo libro de Mateo, vamos al 16, y lo repite Jesús, pero añade una cosita. Lo miremos aquí. Dice el 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, su alma, la perderá. Pero el que pierda su vida, su alma, por causa de mí la hallará. Y el 26 dice: pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Amén. En inglés lo dice diferente. Dice aquí que sí se tiene que negar y tomar su cruz y seguirlo a Él. Y lo dice también en Lucas. Pero comparado al Mateo, el 10 y el 16, niéguese. El del 10 dice: no es digno de mí. Y este dice: niéguese. Deny yourself. No más. Pero cuando tomas tu cruz y caminas con Él y te crucificas, y ahí te están humillando, escupiendo, y estás diciendo: ok, aquí me estoy matando, let's go. Dice aquí en Lucas capítulo 23, versículo 41 y 42. Esta muerte era para nosotros, pero Él lo hizo. Amén. Caminemos con Él. Amén. Caminemos con Él. En Lucas 23, 41. Nosotros, a la verdad, justamente
porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando nos estamos clavados ahí y viene la persecución, nuestra certeza, la verdad de lo que creemos está aquí y va a cumplir. Y nosotros tenemos más que tuvo Noé, tenemos más que tuvo Abraham, tenemos más que tuvo Sansón, porque nosotros hemos visto la gloria del Señor por medio de su Hijo. Nosotros hemos recibido la salvación y ellos murieron sin eso, pero todavía creyeron. Y ahora que nosotros que lo hemos visto y hemos caminado con Él y lo hemos disfrutado, amén. Amén. Cuando estamos ahí clavados en la cruz con el Señor, recuérdate de mí, Señor. Haz tu voluntad. Bendiciones. Si te gustó esta enseñanza y vives en el área del Northwest Arkansas y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos al 504 Norte 3 Street en Rogers, Arkansas. Y también te invitamos para que te suscribas a nuestras redes sociales y puedas ver más notificaciones acerca de lo que esta iglesia está haciendo. Dios te bendiga y esperamos verte algún día en este lugar. Bendiciones.